Bueno, seguimos en este tema y habíamos quedado aquí en Isaías 55 y 56. ¿Ok? Entonces vemos aquí el proceso, ¿no es cierto?, natural de las palabras que habló nuestro Melech Yahshua, ahí en Lucas capítulo 44, perdón, capítulo 24, versos 44, 45, 26, sobre lo que estaba escrito. Entonces hemos ido a buscar desde el principio la condición del hombre. La condición del hombre, ¿no es cierto?, queda en una condición precaria, en una vida temporal, en una vida animal, carnal y diabólica, porque el carnal y animal estaba dentro. ¿Quién es ese? Es el príncipe de la potestad del aire. El que, ¿no es cierto?, viene para acá y establece el pecado como una ley. Estas tinieblas, ¿no es cierto?, establecidas y se apoderaron, ¿no es cierto?, al hombre, del gobierno del hombre, de dentro de su vida. En esa condición estaba el hombre. Por eso nuestro Padre establece todo un proceso hasta la culminación, cuando aparece su Hijo amado. En Juan capítulo 3, verso 16 en adelante. Porque de tal manera amó nuestro Padre al mundo, que Él ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que le obedece. Veo que lo que nosotros hemos ido aquí leyendo es: si guardas el día, si obedeces a guardar el día de reposo, si hace esto obedientemente, porque Él te está conduciendo. Él el que te quiere gobernar, cuando estaba en el principio, antes que Adán y Eva pecaran, antes que perdieran, ¿no es cierto?, la vida eterna, antes que se fuera la luz de ellos, ¿no es cierto?, eran gobernados. Y este es el propósito de nuestro Padre: venir a gobernar tu vida para vivir eternamente. ¿Pero en qué? En obediencia, que no haya nada en ti, nada, ni el pecado ni la muerte. Por eso Él nos libró del pecado y la muerte, lo dice ahí en el apóstol, mediante el Ruach, dice que Él nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte, mediante la vida, la ley de vida eterna, la ley gloriosa de la primera, la ley poderosa de vida en Mashiach Yahshua, nos libra de la ley del pecado, nos da la libertad. El pecado no puede permanecer, ni la muerte, si tú obedeces, si tú recibes, si retienes esto, como dice aquí en Isaías, si retuvieres el día de reposo, si lo hicieres para ti. ¿Dónde sale eso? Acá que se repite, que si lo retuvieres en ti, en Juan capítulo 1, verso 2 y 13. ¿Vio? Si la Torah, los registros tienen una unidad perfecta con lo que nuestro Padre está estableciendo, y no lo que alguna doctrina y alguna corporación o ningún hombre. Él está haciendo todo y establece esto. Y miren, porque se establece la Escritura, porque de tal manera nuestro Padre amó al mundo, a todos, que Él ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que lo obedece no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque había perdido la vida eterna allá en Adán. Se perdió la vida eterna y el hombre era temporal, estaba sujeto a la muerte toda su vida. Sujeto, ¿no es cierto?, al pecado, sujeto a esclavitud y sujeto a la muerte. Entonces en Juan capítulo 1, versos 2 y 13, dice: más a todos los que recibieron, a los que creen, a todos los que retuvieron, a todos los que recibieron este mensaje, nuestro Padre les dio la potestad de ser hechos hijos, los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de nuestro Padre. Todos los que retuvieron, ¿no es cierto?, empiezan a oír y a hacer, nuestro Padre les concede, ¿no es cierto?, una nueva vida, ser hijo. ¿Ser hijo en la misma condición que estás? No. Ser hijo en una condición pecaminosa, no, porque el pecado está en ti. ¿Cómo va a volver atrás? Nuestro Padre se retiró de Adán, el reino de los cielos, la vida eterna, y Adán quedó entenebrecido, quedó cautivo su espíritu y empezó a vivir en la carne, en una vida temporal, animal, carnal y diabólica. Por eso nuestro Melech habla ahí en Lucas capítulo 24, verso 44. ¿No sabéis que yo os he dicho esto antes, cuando estaba con vosotros, antes del sacrificio? Que era necesario, que todo lo que está escrito, porque por mí fue escrito, para mí fue, yo soy el cumplimiento, yo soy la luz, yo soy el camino, yo soy la puerta para el reino de los cielos, yo soy la vida eterna, yo soy la verdad. Porque ¿qué es lo que había en el hombre? Todo lo contrario.
el gobierno pecaminoso, la mentira, el engaño, estabas encerrado. ¿Ah? Pero nuestro Melech glorioso, en la obra del sacrificio, en su muerte y resurrección, y antes que fuese resucitado, le quitó las llaves, le arrebató a aquel que tenía el imperio de la muerte, del Señor y el abismo, que esto es al enemigo, y fue levantado con poder, y le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. ¿Vio? ¿Para qué? Para darte libertad de la muerte y del pecado. Entonces, lo que está hablando aquí nuestro Melech en el capítulo 24 de Lucas, versículo 44, y les dijo: estas son las palabras que os hablé aún estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, en la ley, en la Torá, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen. De allá viene la situación, allá viene, desde el principio. Por eso que es necesario ir a indagar allá, con diligencia. Sé diligente y ve a indagar. Pero aquí se te está mostrando de una forma práctica todas las cosas. ¿Para qué? Para que puedas nacer de nuevo. Para hacer una obra gloriosa, como lo dice ahí en Hebreos capítulo 13, verso 20. Mire, si vamos a ir diligentemente buscando todos los textos, porque nuestro Padre dejó registro de todas estas cosas que Él habló y Él estableció. Mire, Hebreos capítulo 13, verso 20 en adelante. Y el Elohim de paz que resucitó de los muertos a nuestro Melech, Yahshua HaMashiach, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos. Él te tiene que hacer aptos para que pueda ser plantado, apto para la obra del reino de los cielos, para que se produzca, Él sea apto y limpie todo el terreno para edificar una nueva vida, una nueva edificación, la edificación del reino de los cielos, que se viene a establecer por medio del Ruach, nuestro Padre y nuestro Melech, en tu vida, en mi vida. Pero antes que se venga a establecer, tiene que limpiar el lugar, tiene que quitar a aquel que está ahí gobernando. ¿Y cómo lo hizo? A través de la obra de nuestro Melech glorioso. Es por eso que el apóstol aquí, el apóstol Pedro, lo habla en el capítulo 1. Versículo 3 en adelante: bendito es nuestro Padre Elohim, de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de nuestro Melech Yahshua HaMashiach de los muertos. Entonces Él tiene que darnos la nueva vida, y aquí habla de renacer, de una nueva edificación, una nueva obra en ti, porque todos nosotros, allá en Adán se estableció por medio de la muerte una obra animal, carnal y diabólica, perversa, oscuridad, tiniebla, mentira, engaño, pecado. Para que nosotros, verso 4, para una herencia incorruptible, ¿vio? No hay nada corrupto en nosotros, incontaminada, sin ninguna contaminación, sin pecado, sin muerte, e inmarcesible, reservada para nosotros. Gracias, Padre. Por eso dice en el capítulo 13 de Hebreos: y el Elohim de paz que resucitó de los muertos a nuestro Melech Yahshua HaMashiach, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, la vida del Mashiach por la sangre, os haga aptos. ¿Para qué? Para que esta obra se establezca en nosotros, os haga apto para toda obra buena. ¿Cuál obra? La obra del reino del cielo, para que hagáis su voluntad, ¿vio? Para que hagáis su voluntad, no lo que tú quieres, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por medio de Yahshua HaMashiach. Esta obra es para que tú hagas su voluntad, obedezcas a este reino en los cielos y vivas conforme a este reino en los cielos. Una nueva edificación en tu vida, de dentro, un reino, ¿no es cierto?, glorioso.
Y cuando esto está allanado, viene el Ruaj, el poder del Espíritu, la unción del reino de los cielos, como lo dice Juan. Más vosotros tenéis la unción del Santo, más vosotros tenéis el gobierno del reino de los cielos sobre ti. Por eso no puedes pecar. Es por eso que no puede estar el pecado en nosotros. Pues si está, entonces algo extraño hay. O sea que la Escritura se puede contradecir. Podemos decir, ¿no es cierto? Podemos decir así algo, ¿no es cierto? ¿Que la Escritura se puede contradecir? No. No se contradice. La traducción de hombre, interpretación de hombre se puede contradecir. Pero lo que establece nuestro Padre, poderoso y glorioso, por lo que salió de su boca, es perfecto, es poderoso. Su palabra es poderosa, porque por medio de su palabra, como bien dice en Lucas capítulo 8, verso 8, y esta semilla, ¿no es cierto?, cayó en buena tierra y nació y dio el fruto. ¿Fruto qué? La obra del reino de los cielos, edificada en ti. Y en el verso 11 del capítulo 8 de Lucas, esta es la parábola. La semilla es la palabra de nuestro Padre. ¿Vio? Entonces tenemos que ir entendiendo que todo lo que habló nuestro Melech ahí en Lucas capítulo 24, verso 44, es de lo que estaba escrito. ¿Para qué? Para que nuestro Padre, en su grande amor, en un día señalado, a la hora que Él determinó, envió a su Hijo y lo introduce, para que todo aquel que le obedece no se pierda. No puede permanecer el pecado en él. ¿Y por qué no? Porque aquí lo dice. En el capítulo 6 de Romanos, el apóstol, nuestro Padre, nuestro Melech, fue llevado a sacrificios limpios, sin pecado, sin mancha, un corderito perfecto. Por eso que el enemigo no lo pudo retener. Y venció al enemigo ahí en el sacrificio, a través del derramamiento de sangre, a través de la vida del Mashiach, la vida de la sangre del Mashiach. Y es por eso que fue levantado con poder. Y venció al enemigo. ¿Para qué? Para tu bienestar, para tu salvación, para mi salvación, para todos, porque nuestro Padre de tal manera amó a todo el mundo. Pero nuestro Padre tenía que venir a sacar. ¿Cómo? A darte la salvación así en esa condición que estás. No, no vas y cree y sigue haciendo lo que tú quieres. No es así, eso es un engaño. Es una doctrina de error. Porque el siervo de nuestro Padre que fue tomado e intervenido camino a Damasco, él nació de nuevo. Él era un fariseo extremo, una doctrina de los fariseos que lo único que buscaban es matar y destruir. Perseguía a todos los que habían creído en nuestro Melech Yahshua, a todos los que recibieron este mensaje y empezaron a vivir conforme a la voluntad del reino de los cielos y empezó a seguirlo. Y nuestro Padre le interviene y estuvo 3 días. Nuestro Padre quitó todo, allanó todo dentro de él, sacó todas las inmundicias, al pecado y a la muerte y a todo. Entonces aquí el apóstol está escribiendo su experiencia. Y en el capítulo 6 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado? No, ¿cómo vas a perseverar? En ninguna manera. Para que la gracia abunde, perseverar en el pecado para que la gracia abunde, porque si está el pecado, la gracia, ¿qué es lo que es? La abundancia de la vida, el crecimiento de la obra del reino de los cielos en nosotros, no puede. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido sacrificados junto a Mashiach Yahshua hemos sido sacrificados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, del sacrificio, del lavado, a fin de que como Mashiach resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos una vida nueva, la vida del reino de los cielos. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, la vida que está, porque el hombre, la vida de la carne y la sangre está, fue sacrificado juntamente con él para que el cuerpo
sea destruido. ¿Por qué? Porque el enemigo ahí moraba, en la sangre, la vida que está en la sangre, porque la vida del cuerpo estaba en la sangre, de esta carne. Fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no sirvamos más al pecado. Está muerto. Porque el que ha muerto a esta vida ha sido justificado de la desobediencia del pecado. Y si morimos con Mashiach, creemos que también viviremos con él. Amén. Así es. Así es. Capítulo 8. Vamos al capítulo 8. En el capítulo 7 es bien interesante, que habla, ¿no es cierto?, sobre este proceso sobre la mujer, ¿no es cierto?, cuando su marido vive y cuando el marido muere queda libre, pero eso es para otro tema. Pero aquí estamos hablando de la obra gloriosa, el cumplimiento y para qué es esta obra. ¿Qué propósito tenía esta obra gloriosa? Es devolverte la vida eterna, es perdonarte, es lavarte, es justificarte. ¿Pero cómo? A través de la obra del sacrificio. Y tú tienes que pasar por ahí, mediante, ¿no es cierto?, habla de creer, de la fe y de la obediencia, nosotros lo creemos. Y empezamos a vivir, y somos libertos de aquel que está dentro del pecaminoso. Mira, capítulo 8 de Romanos. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Mashiach Yahshua. ¿Vio? O sea, si yo ya viví ese proceso, el condenado no está, esa condenación que fue declarada de antes porque fue expulsado, fue condenado el príncipe de la potestad del aire que entró por Adán y Eva. Ahora nuestro Padre hace una obra gloriosa para poder sacar a ese que vino y darte una nueva vida. Por eso dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Mashiach Yahshua. Los que no andan conforme a la carne, porque el que anda conforme a la carne anda en pecado, sino conforme al Ruach. ¿Por qué? Porque el Ruach es el Espíritu de nuestro Padre, es santo, no anda en pecado. Porque la ley del Espíritu de nuestro Padre de vida en Mashiach Yahshua me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, ¿qué ley? Aquí dice, era imposible para la ley rabínica, para la ley del Talmud, para las costumbres, aquí le colocaron ley, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, claro, porque todas estas prácticas, ¿y a dónde lo ratifica esto? Para que lo podamos entender y vamos a hacer una pausa, ahí en Colosenses. Y lo habla en Colosenses, por eso es bueno conocer todas las escrituras, que tú seas enseñado y seas instruido en todas las escrituras, para que nadie te venga, ¿no es cierto?, a engañar con doctrina y con costumbres, ¿no es cierto?, de hombre, con mandamientos de hombre. Mire lo que dice aquí en Colosenses. Pongamos atención, bendito es nuestro Padre. Voy a hablar del capítulo 2 de Colosenses, del verso 20. Pues si habéis muerto con Mashiach en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques? En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que las tales se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Si pues habéis resucitado con Mashiach, nosotros vivimos conforme a las cosas que allá, buscando lo de arriba, donde está Mashiach sentado a la diestra de nuestro Padre. Poner la mira en las cosas, no se te ríe, no en la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Mashiach en Elohim. Cuando Mashiach, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Entonces, aquí nosotros vemos, y estamos en Romanos, ¿no es cierto?, capítulo 8, para que todos podamos entender cuál es este gran amor de nuestro Padre, esto tan grande que nuestro Padre manifieste y envía a su Hijo, no para que tú creas nomás y sigas haciendo lo que estás haciendo, no, si ya vimos cuál fue la razón. Nuestro Padre apartó un pueblo, lo sacó de Egipto. ¿Para dónde está Egipto? Es tipo del mundo.
y le vino a dar libertad para enseñarle, instruirle, y así a nosotros nos vino a dar libertad para que en esta nueva vida, conforme a Hebreos capítulo 13, verso 20, ¿no es cierto?, seamos aptos para que se establezca la obra del reino de los cielos, para hacer su voluntad, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él por medio de Yahshua, ¿vio? A través de la vida de la sangre del Mashiach. Entonces, vuelvo a reiterar, capítulo 8. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Mashiach Yahshua, los que no andan conforme a la carne. Los que andan en la carne andan en pecado, sino conforme al Espíritu de nuestro Padre. Porque la ley del Espíritu de vida en Mashiach Yahshua me ha librado de la ley del pecado y la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, vale decir, para las costumbres, aquí le colocaron ley. Claro, porque es imposible para las costumbres y doctrinas rabínicas que habían de la época, por cuanto era débil por la carne, esas doctrinas no tenían poder. Elohim, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley del reino de los cielos se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Vio? ¿Y qué es lo que es andar en el Espíritu? Y aquí es otro tema que nosotros tenemos que profundizar, y lo voy a hablar, ¿no es cierto?, en la otra grabación. ¿Qué es lo que es andar en el Espíritu? ¿Qué es lo que es vivir en el Espíritu? ¿Qué es lo que es? Y es de suma interés, muy importante que nuestro Padre me ha enseñado y nos ha enseñado a nosotros. Entonces, ¿por qué nuestro Padre, ¿no es cierto?, hizo esta gran obra? Esto grande, para que tú vivas conforme a su voluntad. ¿Y qué es lo que es vivir conforme a su voluntad? ¿Y qué es lo que es vivir en el Espíritu? Entonces, si el reino de los cielos, si esta vida, esta obra gloriosa que nos hace apto para que venga este reino de los cielos, es la vida de la voluntad. El reino de los cielos es la voluntad de nuestro Padre por medio de Yahshua, para que tú vivas, seas un hijo verdadero, que oye y hace, porque su espíritu ha sido libertado y su espíritu empieza a oír, porque nuestro Padre es espíritu, y los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Vale decir, nacidos de nuevo, porque su espíritu fue libertado. A eso se refiere nacer de nuevo. Tu espíritu es liberado. En la muerte y el pecado es sacado de ti y se establece el reino del cielo, y el espíritu te empieza a hablar y a conducir. Aquel que oye hace. Por eso dice, aquel que tiene oído, oiga lo que el espíritu dice. ¿Vio? Lo que el Espíritu te está guiando. Por eso dice ahí aquí en el capítulo 8, y voy a seguir leyéndolo para que podamos entender. Está claro aquí. Si tú eres un hijo de Elohim, verdadero, y participas de cualquier congregación, y vives como el mundo, no eres un hijo de Elohim. Eres un hijo de un contexto congregacional. Eres un hijo que obedece a doctrinas de hombre, pero no al reino de los cielos. Sigues siendo, ¿no es cierto?, encarcelado. Sigues atrapado en el pecado y la muerte. Entonces, porque la ley del Espíritu de vida en Mashiach Yahshua me ha librado de la ley del pecado y la muerte. Porque lo que era débil, porque lo que era imposible para la ley, para las costumbres, para las tradiciones, por cuanto era débil por la carne, Elohim enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Para que la justicia de la Torá se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Ruach en las cosas del Ruach. Dos realidades diferentes, ¿vio? El que es de la carne vive conforme al mundo. El que vive conforme al reino de los cielos hace la voluntad de nuestro Padre y vive sujeto a la Torá, plantado en la Torá, plantado en los atrios de nuestro Padre, la Torá gloriosa. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, ¿vio? Si yo me ocupo de la carne, significa que todavía la muerte está en mí, como lo dice acá arriba. Por eso hay que oír y entender. Y nuestro Padre nos concede entendimiento para poder conocer bien y comprender.
Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse de la vida del reino de los cielos es vida eterna y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra nuestro Padre Elohim, porque no se sujetan a la Torá, a los mandamientos de Elohim, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a nuestro Padre. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Rúa, si es que el Espíritu de Elohim mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Mashiach, no es de él. ¿Vio? ¿Qué es lo que es andar en el Espíritu? Ya, verso 10. Pero si Mashiach está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto. ¿Vio este cuerpo? ¿Por qué? Porque la vida de este cuerpo en la sangre está. Y esa vida de la sangre tiene que ser sepultada y ser resucitada a través de la vida de la sangre del Mashiach, una sangre perfecta que te lleva a vivir, a hacer la voluntad de nuestro Padre. Pero si Mashiach está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Y el pecado ya no existe, más el espíritu vive a causa de la justicia. Tu espíritu vuelve a la vida, ¿no es cierto? Vuelve a la luz y empieza a ser enseñado conforme al reino de los cielos. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Yahshua mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Mashiach Yahshua vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros, ¿vio? Y nuestro cuerpo, como muere, porque esa sangre cae, ahora es vivificado a través de la vida de la sangre del Mashiach. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne moriréis. Mas si por el Ruach hacéis morirla sobre la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Ruach de nuestro Padre Elohim, estos son hijos. ¿Vio? Ya. Una identificación perfecta. Una identificación perfecta. Ya. Aquí vemos clarito. Pero aquí en el capítulo 12... también el apóstol empieza a hablar y ahora habla, ¿no es cierto?, ya a estos avanzados, que nosotros como hijos y como discípulos del Mashiach, miren lo que tenemos que hacer. Así que, hermanos, ruego por la misericordia de nuestro Padre Elohim que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, igual que nuestro Melech, santo, agradable a nuestro Elohim, que es vuestro culto racional. Con entendimiento está hablando, con el entendimiento del reino de los cielos. Así lo hizo el Mashiach. No conforméis a este siglo, sino transformados por reino y la revelación de vuestro entendimiento, de aquel entendimiento del Espíritu, para que podamos comprobar cuál sea la buena voluntad de nuestro Padre, la que es agradable y perfecta. Romanos capítulo 1 y 2, verso 1 y 2. Romanos capítulo 12, del verso 1 y 2. Seguimos avanzando por la palabra preciosa, porque la palabra tiene que hablar. La palabra nos enseña gloriosamente. En el libro de Corintios, capítulo 1, del verso 6 en adelante, miren, del capítulo 2, del verso 6 en adelante, Primera de Corintios, capítulo 2, del verso 6 en adelante, dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado la madurez, y aquí hay un crecimiento del Espíritu. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Más hablamos sabiduría de nuestro Padre Elohim en misterio, la sabiduría oculta, la cual nuestro Padre predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado a nuestro Melech de gloria. Antes bien, como está escrito: cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón de hombre, son las que nuestro Padre ha preparado para los que le aman. Para los que le aman. Todo esto está preparado para los que le aman. ¿A través de qué? Del primer gran mandamiento. Porque si el primer gran mandamiento está plantado en ti, sin duda vas a obedecer todas las instrucciones. Ya hay una preparación de las riquezas del conocimiento del reino de los cielos como obra del reino de los cielos que crece en ti, que es la gracia, para que la gracia abunde. ¿Cuál es la gracia? El regalo del reino de los cielos, tú como hijo, para conocer las abundantes riquezas del reino de los cielos. Ya, aquí está escrito. ¿Ok? Capítulo 1, del verso 30. Mas por él estáis vosotros en Mashiach Yahshua, el cual nos ha sido hecho por Elohim sabiduría, justificación, santificación y redención.
Todas estas cosas tienen que cumplirse en nosotros. Todo. Ya. Vamos a ir ahora a Gálatas. Gálatas, capítulo 2, del verso 20 y 21. Pongan atención. Y aquí está hablando el discípulo, el apóstol, el que fue intervenido camino a Damasco. Dice, con Mashiach estoy juntamente crucificado. ¿Y qué habló aquí en Romanos capítulo 6? Pongamos atención. Con Mashiach estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, ya no está esa vida que está en la sangre, fue sepultada. Esa vida humana de Saulo de Tarso desapareció. Y nace una nueva en él a través de la sangre del Mashiach. Dice, con Mashiach estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, más vive Mashiach en mí, como gobierno. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la obediencia, en la fe, obediencia del Hijo de Elohim, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia, no la voy a desechar por ninguna manera. Pues si por la ley fuese la justicia, aquí está refiriendo la ley rabínica, porque él está hablando sobre su práctica antigua, su ley farisea, no la Torá de nuestro Melech gloriosa, que es santa y pura. No desecho la gracia, pues si la ley rabínica fuese la justicia, entonces por demás moría Mashiach. ¿Ya? Y ahora vamos a Gálatas 6, versículo 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en el sacrificio, ¿vio? Dice, yo juntamente con Mashiach estoy crucificado. Lejos esté de gloriarme, ¿no es cierto?, en la cruz. Lejos esté de mí gloriarme, sino en el sacrificio voy a gloriarme de nuestro Melech Yahshua HaMashiach. Por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Y aquí lo habla cuando nuestro Padre saca a su pueblo, es crucificado su pueblo, ¿no es cierto?, en el sentido figurado de Egipto. Y fuera de Egipto ya no existe, para andar en una vida conforme al reino de los cielos, que lo sacó a libertad. Entonces, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Melech Yahshua HaMashiach, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Mashiach Yahshua ni la circuncisión valerá ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Amén. Y a todos los que andan conforme a esta regla, a esta vida, a esta realidad, a esta verdad, paz y misericordia. ¿Se fijan? Entonces la obra gloriosa de nuestro Melech es para que todos sean sepultados juntamente con él. Y cualquiera que ande diciendo por ahí que aún a hoy el pecado está, si está el pecado es porque no has nacido, no. Si está el pecado es porque no se ha cumplido la obra, porque nuestro Melech venció al pecado, lo vino a quitar de ti, no a dejarlo pendiente en ti. ¿Cómo lo va a dejar ahí? Si está hablando del pecado, es el enemigo. El pecado es el enemigo. Es este personaje. Entonces, si este hermano o cualquiera que diga, no, si nosotros igual vivimos en el pecado, como dicen algunos ahí en Juan capítulo 2, abogado tenemos para con el Padre, Él nos va... No se refiere a eso. No se refiere a eso nuestro Melech. Nos está refiriendo a través del apóstol Juan a que tú tienes que seguir pecando. No, le está diciendo a aquellos que tenían que ingresar en que hay un salvador, hay un mediador, que sí, porque ellos conocían la Torá y si habían transgredido, ¿no es cierto?, habían pecado delante y no tenían opción. Pero Juan le dice, tenemos un abogado, un mediador, pero no para que sigas haciendo lo que tú quieras, sino que para librarte del pecado, para sacarte de ti, para hacerte nacer de nuevo, para que seas apto, para que venga la obra del reino en los cielos, porque nosotros, ¿no es cierto?, ¿qué obra teníamos que se había, ¿no es cierto?, levantado nosotros?
Como lo dice el apóstol, nuestro Meles apareció para deshacer la obra, las obras del enemigo que ingresó por allá por Adán. Entonces, ¿cómo va a seguir el pecado en ti si el pecado es un personaje? Miren, pongan atención. Vuelvo a leer el capítulo 8, el verso 1, 2 y 3 y más adelante. Y voy a seguirlo leyéndolo todo. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Mashiach Yahshua, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Mashiach Yahshua me ha librado de la ley del pecado de la muerte, libertad. Porque lo que era imposible para la ley rabínica, por cuanto era débil por la carne, Elohim, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de él se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya no reina la vida, esa vida pecaminosa, que fue quitada, que es un espíritu. Tú eres liberado de este espíritu de muerte que te llevaba a pecar. Porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne, vale, sí está el pecado. Pero los que son del espíritu, las cosas del espíritu, o sea, no tienen pecado. Porque el ocuparse de la carne es muerte, ¿vio? Sigue la muerte y como lo dice acá, que somos librados del pecado de la muerte. Pero el ocuparse del espíritu es vida, una vida nueva, vida eterna y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Elohim, porque no se sujetan a la Torá del reino de los cielos, los mandamientos de Elohim, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar, no son agradables delante de nuestro Padre. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Ruach. Si es que el Ruach o el Espíritu de Elohim mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Mashiach, no es de él, ¿vio? La ley del Espíritu de vida en Mashiach Yahshua. Pero si Mashiach está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, ¿vio? El cuerpo está muerto, o sea, ya a causa del pecado, ya el pecado ya no puede reinar, ya no está la vida esa pecaminosa de la sangre, sino que hay una nueva vida del Mashiach. Y el pecado se va, es cortado. Por eso la circuncisión del corazón que está hablando el apóstol, habla de la circuncisión que tiene que sacar al incircunciso, ¿a quién? A la muerte y el pecado, fuera. Y viene, ¿no es cierto?, el reino de los cielos. Y ahí, como lo dice en Juan capítulo 14, que vendremos y haremos morada en él. Mi Padre y yo vendremos y haremos morada en él. ¿Por medio de quién? Del Ruach. Y el Ruach viene sobre nosotros y somos gobernados por el reino de los cielos mediante el Ruach. Y el Ruach vive para el reino de los cielos. Es el Ruach de nuestro Padre, solemne y glorioso. Pero si Mashiach está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Mas el espíritu, nuestro espíritu, vive a causa de la justicia, que es de los mandamientos. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Yahshua mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Mashiach Yahshua vivificará también vuestros cuerpos mortales. Esta carne empieza a ser vivificada por el Ruach que mora en vosotros. Así que, hermanos deudores, somos no a la carne, no a la muerte y no al pecado para que vivamos conforme a la carne, no. Porque si vivimos conforme a eso, ¿no es cierto?, vamos a estar fritos, ¿no? Estamos muertos. Mas si por el espíritu, el Ruach, hacéis morir la obra de la carne, y aquí viene a deshacer, ¿vio? Porque nuestro Meles viene a deshacer la obra de la carne. Porque todos los que son guiados por el espíritu de Elohim, estos son hijos de Elohim. Entonces, nuestro Meles está hablando ahí en Lucas capítulo 24, verso 44 en adelante, sobre todo lo que está escrito. Y todo empezó allá adelante, desde el libro de Génesis, así lo habla nuestro Meles. ¿No sabéis que todo esto estaba escrito? Y la solución y la restauración y la salvación viene por mí, como lo dice a través de lo escrito de Juan, cuando habla con la mujer samaritana en el capítulo 4. Nuestro Padre de nuestro Meles le está hablando a la mujer samaritana. Ni en este monte de Samaria ni en Jerusalén, sino que nuestro Padre, ¿no es cierto?, viene la hora en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu, en vida nueva, en el espíritu, tu espíritu resucitado, y verdad, conforme a la Torá. Porque tales adoradores buscan a nuestro Padre que le adoren
No otros, no en metodología, no en la carne, no lo que tú quieres hacer. Vio que Jonás quiso hacer lo que él quiso. El apóstol Pablo también en algún momento él quiso hacer lo que él quiso, ¿no? Y nuestro Meles, por el poder del Ruach, lo guió y le enseñó. Para que todo aquel que le obedece no se pierda más, tenga vida eterna. Entonces nuestro Meles le dice, la salvación a la mujer samaritana viene de Israel. Nuestro Melech le dice a la mujer samaritana, la salvación viene de Israel. Nuestro Melech nace como un israelita. Él fue llevado por el poder de Ruach de nuestro Padre y le ordenó a José y a Miriam llevarlo, ¿no es cierto?, a Belén de Judea. ¿Por qué? Porque allá iban a ser. ¿Por qué? Porque era de la línea, del linaje de David. Y nace en Belén de Judea. Y ahí se manifiestan, ¿no es cierto?, los ángeles. Que hubo fiesta y los pastores estaban maravillados. ¿Para qué nace? Nace el restaurador. Os ha nacido en Belén de Judea el Salvador. Os ha nacido el Rey, el glorioso, el que viene, ¿no es cierto?, a restaurar por medio de nuestro Padre. Os ha nacido la obra gloriosa, porque de tal manera nuestro Padre amó al mundo que Él ha dado su Hijo unigénito. Y introduce el primogénito a Yahshua. Y nace poderosamente. Y Él fue sujeto en todas las instrucciones de los mandamientos de nuestro Padre, y lo habla ahí en Juan capítulo 15, verso 10. Y dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, si nosotros volvemos a Juan, nuestro Melech habló sobre la conducción del Ruach. Aquí el apóstol está hablando ahí en Romano, lo que nuestro Melech habló y estableció un principio absoluto que nadie lo puede borrar, nadie lo puede cambiar, nadie puede decir otra cosa. Nadie, lo reitero y lo reitero. Bueno, Juan capítulo 14, verso 15 en adelante. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso está hablando nuestro Melech. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Ruach de nuestro Padre de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le puede ver, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Y hoy estará. Y se lo, ¿a quién le está hablando? ¿No es cierto? Ya se lo proclama, se lo profetizó a todos estos. Se iba a cumplir ahí en la fiesta de Shavuot cuando vino el Ruach poderosamente sobre los 120, ahí en el libro de los Hechos. No os dejaré huérfano, vendré a vosotros, todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Maestro, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Yahshua, le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, el Ruach, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Él os enseñará todas las cosas. Y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Qué está hablando el apóstol? Todos los que son guiados por el Ruach, estos son hijos. Ya hay una distinción. Y aquí aclara, ¿para qué vino nuestro Padre? Para salvarte. Para intervenir en tu vida. Darte la libertad del pecado y de la muerte. Y que venga la vida eterna sobre tu vida. Y el Ruach te venga, ¿no es cierto?, a conducir conforme a la voluntad del reino de los cielos y no conforme a lo que como tú piensas. Mucha gente dice, no, si yo estoy bien.
Mucha gente dice, no, si yo tengo trabajo y por el trabajo estoy bien. Diciendo esto en relación que conocen a Jesús. Pero ellos no han nacido de nuevo, no conocen el reino de los cielos, en la magnificencia gloriosa, porque esto obedece a un arrepentimiento. Como lo dice nuestro Melech en el inicio de su ministerio, cuando vuelve después que estuvo en el desierto y el enemigo lo tentaba. Nuestro Melech le dijo, escrito está, no tan solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de mi Padre, el hombre tendrá vida. Y empezó nuestro Melech y volvió a Galilea de los gentiles con poder y gloria. Y aparece ahí en Marcos capítulo 1, versos 14-15, después que Juan fue encarcelado, vino Yahshua anunciando las buenas nuevas del reino de los cielos, diciendo, el tiempo se ha cumplido de todo esto que nuestro Melech habló ahí en Lucas, lo que estaba escrito en la Torá de Moisés, en los profetas y en los salmos, el tiempo se ha cumplido, la hora ha llegado de la manifestación y el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué? Porque nuestro Melech tenía dentro la unción del reino de los cielos, el Ruach de nuestro Padre. Arrepentíos y obedecer. Obedezcan. ¿Vio? Arrepentimiento es como volver en sí. Nuestro Padre está proclamando. Nuestro Melech, a través de nuestro Melech, nuestro Padre proclama, ¿no es cierto?, arrepentimiento y llama a todos los hombres para que vuelvan en sí. Porque yo soy la luz de los hombres y que esta luz tiene que alumbrar la condición en la cual tú estás. Estás en condición de muerte, de pecado, estás en tiniebla, estás encarcelado. Y esto es para darte la libertad, para sacarte de la cárcel, para librarte de la muerte y del pecado, para que Él venga, ¿no es cierto?, te lave, te santifique y te justifique y venga, ¿no es cierto?, el reino de los cielos sobre tu vida para que seas edificado ahora conforme a la verdad del reino de los cielos y conoceréis la verdad. ¿Vio? Es un proceso en el cual tiene que producirse un cambio radical en tu vida, así como se produjo en el apóstol Pablo. Una intervención gloriosa y un cambio radical. Y así eran todos, cambiaban todos. Conforme a la Escritura vemos gloriosamente los cambios. Es por eso, vuelvo a reiterar, esta obra gloriosa, nuestro Melech dejó claridad, que allá empezó lo que está escrito, y todo empezó a escribirse desde el principio. Nuestro Padre empieza a dejar registro de lo que sucede con Adán y Eva, y de lo que sucede más adelante, y hace nacer, ¿no es cierto?, una gran nación a través de los lomos de Abraham, y se cumple en Isaac, ¿no es cierto?, y nace Jacob, y de Jacob las 12 tribus. Y ahí empieza un proceso, y lo tuvo 400 años en Egipto, y empieza el plan de salvación. Para ellos, y ahora se cumple para todo el mundo. Entonces, esto glorioso, este amor tan grande como lo dice Juan capítulo 3, verso 16 en adelante, porque de tal manera nuestro Padre amó a todo el mundo, que Él ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que le obedece no se pierda, más tenga vida eterna. Porque no envió nuestro Padre a su unigénito al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, o sea, es quitada la condenación. Pero el que no cree ya ha sido condenado, ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y ahí está la frase condicionante de oír y hacer, de obedecer, porque en ti está reinando la rebelión, vale decir, el pecado y la muerte y el pecado. Y la muerte y el pecado son rebeldes. Y esta es la condenación, que los hombres amaron más la muerte y el pecado, más las tinieblas que la luz. La luz, ¿qué viene a hacer? A demostrar dónde estás. Y algunos no se esconden ni quieren, ¿no es cierto?, que no sea alumbrado. Pero aquel que está abierto a esto, como lo dice en el verso 21 de Juan 3, 16 en adelante, más el que practica la verdad viene a la luz, viene a la luz. Sí, yo quiero, para que sus obras ahora
sea manifiesta que son hechas en el Elohim, no en el otro. Tú tienes que estar en luz para que se vean, ¿no es cierto?, que tú obedeces al reino de los cielos. Y lo dice ahí en Juan 3:16. Para que ustedes pongan atención. Pongan atención. Miren, mas el que practica la verdad, que era un practicante de los mandamientos y obedecía, viene a la luz. ¿Vio? Porque tenía que venir a la luz. Sí, estas son mis obras, yo estoy haciendo la verdad. Para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Elohim. Tenían que pasar por Yahshua. Yahshua era, ¿no es cierto?, el colador, decía, sí, este sí, como dice Natanael. Hay un verdadero israelita, que no hay engaño en él, no había engaño, no había mentira en él. Lo dice Yahshua. Se refiere a Natanael. Nuestro Padre tenga de todos nosotros misericordia. Y que esto les sirva a ustedes, que sea de grande beneficio. Y aquí quiero leer, ¿no es cierto?, lo que el apóstol escribe y deja registro por el Ruach ahí en 2 de Timoteo, que no he dejado de siempre de poder leer este texto. Pongamos atención, por favor, y con esto voy a terminar. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, a los que se resisten a esta luz. Por si quizás Elohim les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. ¿De quién? Del diablo. La luz viene para alumbrar en la condición que estás, para que tú tomes una decisión en conciencia, en volver en sí. Esta es mi condición de muerte y de pecado. Y esta muerte y el pecado, ¿no es cierto?, obedece a la vida de la carne, a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos y la vana gloria de este mundo. ¿Vio? Que nuestro Padre les conceda este grande y glorioso beneficio de poder conocer, entender y comprender este llamado, este grande amor que es para obedecer, para que puedas nacer de nuevo y vivir como un hijo verdadero, con una identidad del reino de los cielos. ¿Cuál es esa identidad? La vida de la sangre del Mashiach en ti como hijo de Elohim. Nuestro Padre les conceda a todos ustedes un gran saludo y nos estaremos viendo en otra grabación. Nos vemos, que estén muy bien.